Venimos hablando de ministros de Economía enfurecidos. ¿Y qué es lo que sucede, no? Cuando se te enfurece un ministro de Economía, como cae un peso. En este caso es un ex ministro, pero llamó mucho la atención cómo se enojó Martín Guzmán con las lecturas periodísticas que surgieron del anuncio del gobierno sobre el recorte de subsidios a la energía eléctrica en barrios de alto poder adquisitivo de la ciudad de Buenos Aires. No, Manuel Adorni, vamos a reconstruir los hechos. Manuel Adorni en la conferencia de prensa dice, eliminamos el subsidio para Puerto Madero y dice los popularmente llamados country, y se refiere a barrios privados. Hay que decir que country y barrio privado no es lo mismo. El barrio privado no suele tener amenities y el country sí, no es popularmente llamado así, son las figuras jurídicas correspondientes. Tuvo un error ahí el portavoz presidencial, pero le eliminaba de la zona AMBA los subsidios. Abrimos un paréntesis para explicar por qué toma esta decisión el gobierno nacional, porque el precio de la energía tiene una característica estacional, o sea, se actualiza con el cambio de estaciones. Empieza el invierno, sube en un ejercicio procíclico, ¿no? Digo, de este lado de la biblioteca nos gustan más las contracíclicas, si va a haber mayor demanda. Bueno, sube la demanda, se consume más y es más caro. Entonces, para no trasladar esa suba a los usuarios, el gobierno tiene que sostener las partidas presupuestarias de subsidios que el Fondo Monetario Internacional le pide que recorte para sostener el equilibrio fiscal. Entonces es un frente ahí de tensión para el gobierno, al mismo tiempo que concediendo las subas que convalidó para el segmento que es distribución y transporte, que es otro segmento, porque acá estamos hablando de la generación, al convalidar esos aumentos, que ahora encima le pueden dar incluso por encima de la inflación, tuvo que sostener la cobertura de lo que se llama el mayorista, y en este caso el precio estacional, que aumenta. Por eso le baja los subsidios a estos barrios. Sucede, y esto es información, porque está así publicado, que esta iniciativa, esto de bajarle los subsidios a los barrios ricos, fue una iniciativa de Julio De Vido, el entonces ministro de Planificación de los tres gobiernos kirchneristas, luego cancelada por Mauricio Macri, iniciativa que retoma el entonces subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Se filtra incluso a la prensa su plan de segmentación. Digo, su plan de segmentación existió, tenía estas características. Cruzaba geolocalización e ingresos, el de Basualdo. Entonces, digo, todos los medios, Clarín, La Política Online, digo, salió en varios medios esta lectura de que diga el gobierno si es kirchnerista, ¿no? Como una cosa graciosa, retoma una idea de Federico Basualdo. Federico Basualdo es quizás un emblema de la política energética kirchnerista, ¿no? De lo que es la política energética kirchnerista. Bueno, no sabes cómo se puso Guzmán. No. Se puso mal. No, como loca. Mira. Como primero empezaron todo el equipo. Digo, Guzmán no tiene desarrollo territorial, no tiene espacio político que lo contenga, no tiene sello, pero tiene un equipo de investigadores que sostiene con su think tank, que es sudamericana. Para eso tiene el financiamiento yanqui, porque él viene de allá, vivía en Manhattan y tiene un alto nivel de vida, con lo cual no le alcanza para comprarse territorio, pero sí sostiene este think tank y sus oficinas y todo con esto que él dice: soy amigo de Kamala Harris, Joseph Stiglitz. ¿Viste lo que le pasó a Guzmán? Porque Guzmán venía laburando fuerte con Stiglitz, premio Nobel de Economía, en todo este estudio sobre la deuda que iba a presentar el Papa, y se le murió el Papa y no hubo presentación del documento. Mirá. Quedó en esto de energía que se desperdicia, bueno, quedó ahí flotando ese documento que habían trabajado fuertemente, que le iba a dar a Guzmán visibilidad en el escenario internacional global. Bueno, no sucedió. Guzmán, evidentemente, cuando se pone tan mal, lo que evidencia es que está disputando políticamente. Digo, cuando salen todos sus cuadros en Twitter a decir, no fue Basualdo, fue Guzmán, cuando sabemos que Guzmán cajoneó la propuesta de Basualdo. De hecho, lo quiso echar. Cuando Basualdo presenta esa propuesta, Basualdo sobrevive a la operación de Guzmán por Cristina, porque Cristina dice, no, no, acá la que decide quién es el subsecretario soy yo, no vos, Guzmán. Bueno, en esa tensión, ¿no? Que fue
clave y muy dolorosa para la militancia silvestre ver esa interna y cómo se fragmentaba. Digo, ahí concentró, fue la primera foto del quiebre y de la interna del gobierno de Alberto Fernández. Pero más allá de esto de contar las costillas o ir al pasado, es interesante decir, bueno, ¿para qué salta Guzmán? Si este fue el proyecto de Basualdo, nadie lo nombró a él, nadie lo invitó. Digo, no tenía nada que hacer por qué ese ataque. Incluso llegó a llamar a un periodista por teléfono. En mi caso recibí también mensajes, quise intercambiar con su vocera y su vocera me trató mal, entendió que yo estaba operando en contra de Guzmán, cuando una vez más lo que estábamos diciendo era el gobierno retoma una iniciativa kirchnerista. Esta era la linealidad, basados en ¿qué? En el programa que se había filtrado de ese momento que había presentado el subsecretario de Energía Eléctrica. ¿Por qué no lo quería implementar Guzmán? Y no sabemos, así como no sabemos por qué no lo quería implementar Guzmán. Sí, a ver, porque lo que necesitaba Guzmán era hacer una reducción más drástica a pedido del Fondo Monetario Internacional. La discusión ahí era política fiscal o política energética. Más que los subsidios o la segmentación, era cuál era la dominancia, qué se iba a imponer sobre qué. Un desarrollo de política energética, ejercicio soberano del gobierno nacional, o la política fiscalista que requería de subordinación de esa política. Y lo cierto es que una vez que firmaste el acuerdo con el FMI, también ponerse en los zapatos de Martín Guzmán de el poco espacio para la maniobra, ¿no? Claro. Y también cuando uno escucha contar a Martín Guzmán cómo es el relato de lo que tramitó él para llegar al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y él dice, a mí me dejaron completamente solo, también es cierto, también hay que conceder del otro lado las falencias, ¿no? Pero una vez más, esta discusión no era esa, no íbamos a ir a esa discusión. Claramente de este lado creemos que la política energética tiene que estar por sobre encima de cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o sea, tenemos un posicionamiento claro en esa discusión desde este espacio. En lo personal me costó la relación con Pablo Di Pierri durante mucho tiempo, porque Pablo Di Pierri estaba parado del lado de enfrente. O sea que fue un episodio sumamente doloroso para la militancia silvestre, pero no estábamos yendo ahí donde creemos que es una etapa superada y que nos deja alguna expertise para discutir puertas adentro qué tipo de armado político estamos dispuestos a encarar. Pero más allá de eso, ¿qué salta Guzmán con esto? ¿Qué ahora sí, ¿no? Porque en ese momento entendíamos que Guzmán necesitaba imponer la política fiscalista. ¿Y ahora? Ahora, ¿qué pretende Martín Guzmán generando este ruido o este amedrentamiento o este ejercicio que realmente pegó muy mal? Esto como dato de color respecto a lo que sucedió después del anuncio del gobierno, que una vez más decimos es básicamente porque va a mantener la política de subsidios. ¿Cómo aparece esto de los subsidios energéticos en la política nacional a partir de la pérdida del autoabastecimiento? Argentina pierde su autoabastecimiento justamente por el desguace de lo que fue toda la privatización de los campos petroleros argentinos a partir de las concesiones, de los contratos, YPF cediendo, luego la privatización de la petrolera, incluso esto viene de antes, ¿no? De la privatización. Bueno, Argentina pierde el autoabastecimiento, tiene que importar combustible para su generación eléctrica, porque la matriz de energía eléctrica argentina funciona a combustible, y esa importación hace que se dispare fuertísimo los costos, entonces aparecen los subsidios. Ahora bien, no es que el gasoducto, Vaca Muerta, todo esto que pasó después, debería haber bajado el costo. ¿Por qué no baja el costo de la energía con Vaca Muerta, con Caño? Y esa es la gran pregunta que debe hacerse el sector energético local. ¿Por qué tenemos que seguir subsidiando y si tenemos que seguir convalidando costos tan altos? Hay muchas explicaciones, es un complejo, ahí juega fuerte los contratos del Plan Gas, para garantizar el abastecimiento sin prever, ¿no?, el gasoducto o lo que fue la fenomenal desarrollo de la cuenca neuquina, pero dada esta abundancia de recursos habría justamente que rediscutir todo esto, ¿no?, que sería muy interesante en un país donde hubiese estado. Pero no estamos viviendo no estamos viviendo el caso. Cerrando el tema de política tarifaria, subsidios y energía eléctrica, solo sumar otra novedad, no novedad, pero sí que hace a justamente nuestra tarea, ¿no?, de ver cómo se configuran las relaciones de poder. Salió la licitación para lo que en un principio iba a ser el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Finalmente no va a ser el segundo tramo, es otro proyecto que va en paralelo, más cruzando por La Pampa y no tanto por la provincia de Buenos Aires.
que presentó la compañía TGS, que es de Marcelo Midlin y la familia Selec. Y finalmente salió esa convocatoria a pliego licitatorio, una licitación que ya prácticamente está adjudicada, porque es muy difícil, no va a haber un solo oferente, pero es el proyecto de TGS, y TGS ya tiene la operación y mantenimiento del gasoducto Néstor Kirchner, y además son 2 caños que ya están a la venta, porque la parte que pertenece a Enarsa es una compañía que ya está puesta a la venta. Y también ver el video que armaron para estar, porque comunican la licitación con un material audiovisual. Todo el registro audiovisual es el registro audiovisual que había realizado Enarsa sobre la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que se financió completamente por el Estado a partir del impuesto, el impuesto a las grandes fortunas. Interesante, ¿no? Ver cómo queda armado, ¿no? Por un lado, un gobierno que tiene que sostener los subsidios, que no logra bajar el costo, aún poniendo, ¿no?, la guita del desarrollo de infraestructura y contando con recursos fenomenales en la cuenca patagónica. Triple clic.